Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La reforma pensional ya es un hecho. El presidente Gustavo Petro sancionó hoy la ley que contiene el nuevo sistema pensional. En segundo les contaremos desde cuándo aplica y cómo le va a cambiar la vida a millones de trabajadores. Analizaremos el tema con el experto Andrés Felipe Izquierdo. Sigue cayendo la inversión extranjera. Entre enero y junio hubo un descenso de más del 16% en este tipo de inversiones en nuestro país. Víctor Grosso ya nos trae más datos y las razones de esta situación. La pobreza se redujo el año pasado. El DANE reveló hoy el informe sobre la pobreza monetaria. 33% de los colombianos están en esa condición. Les contaremos cuántos son y cuántos de ellos están en la pobreza extrema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema clave para millones de colombianos que hoy cobró vida jurídica: la reforma pensional. Hablamos de este proyecto muy importante para el país, cuya ley respectiva fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Para aclarar algunas dudas que todavía persisten sobre el tema, quiero saludar al experto, el doctor Andrés Felipe Izquierdo. Él es gerente de Integral Soluciones Pensionales. Doctor Izquierdo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches para ti, el equipo de Signo Pesos y toda la audiencia del programa. Muy buenas noches, muchas gracias por tu invitación. Gracias, doctor. Esta es la foto, digámoslo así, oficial hoy sobre la sanción de la reforma pensional. Se llama Cambio por la Vejez, proyecto de reforma a las pensiones. Le cumplimos al país, dice la fotografía oficial. Esto fue sancionado hoy, doctor Izquierdo, pero ¿cuándo empieza a regir? ¿Hoy mismo? Bueno, Henry, la reforma pensional tiene dos cosas. Primero, tiene 90 y pico de artículos, de los cuales el 99% entra en vigencia el 1 de julio del 2025, es decir, en un año. Hoy fue promulgada por el presidente de la República. La ley ahora debe ser publicada en la Gaceta Oficial para que empiece ya su promulgación oficial. Con la promulgación de la ley entraría en vigencia un artículo que es el que se llama la oportunidad de traslado, y le permitiría el traslado desde los fondos privados a Colpensiones y viceversa a aquellos colombianos que han buscado judicialmente reparar algunos vicios del consentimiento, lo que popularmente se llamó engaños y demás, y están a menos de 10 años de la edad de pensión. Estas personas se podrán trasladar sin restricción alguna, pero hay que esperar que se reglamente ese artículo. Es decir, si un colombiano mañana va a Colpensiones o al fondo privado, no lo van a dejar, y está a menos de 10 años de edad de pensión, no lo van a dejar trasladar. Nos toca esperar que se surta la reglamentación, que para este artículo no debiera ser nada dispendioso en principio. Pero bueno, tenía esa pregunta para más adelante, pero mire, es que la ley precisamente os va a otorgar 2 años de plazo para la gente que se pueda cambiar de régimen, que hasta hoy para quienes tenían menos de 10 años para pensionarse, tenían que poner demanda, tenían que poner tutela. Eso lo que hace es, digamos, permitir esa oportunidad de traslado sin necesidad de todos esos trámites judiciales. Pues, a ver, en principio el espíritu del artículo es permitir el traslado de las personas que están a 10 años o menos sin intervención judicial, sea por demanda, sea por tutela o sea por cualquier otro proceso que implique la participación o mediación de un juez de la República. Ahora bien, esto nos lleva a otros temas. ¿Va a ser tan fácil como el espíritu de la ley lo prevé? Yo me temo que no, por 2 razones muy sencillas. La primera, que es sencilla: la reglamentación. Toca esperar a reglamentar ese artículo para que los operadores, tanto de Colpensiones como los fondos privados, sepan cómo va a surtir el proceso de traslado, la aplicación de la doble asesoría y demás. Pero lo más importante, Henry, y televidentes de este programa, lo más importante que es que, como todos saben y hemos venido hablando a lo largo del último mes en el país, la reforma pensional, por su trámite en el Congreso, tiene una muy alta probabilidad de ser declarada inconstitucional o inexequible por parte de la Corte Constitucional. De manera tal que lo que yo me temo es que durante los próximos meses algunos colombianos podrán trasladarse en virtud de este artículo, pero ante la probable y eventual declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional el año entrante, muy seguramente tengo que o reversar esos traslados
o, digamos, encontrar el camino jurídico para poderlos validar en razón a que si la Corte llegara a declarar inconstitucional la reforma, pues este artículo que permite la ventana de traslado se caería. Entonces, desafortunadamente el trámite legislativo fue en su paso por Cámara de Representantes tan desafortunado y fue tan evidente su inconstitucionalidad que yo me temo que la reforma se caerá y con esto lo único que va a pasar es que se creará nueva litigiosidad de aquellas personas que de buena fe se trasladen ahorita con la reglamentación de este artículo y eventualmente tengan que volver a su fondo privado de pensiones si este artículo y la ley completa se declara inconstitucional por parte de la Corte. Muy bien, otro de los temas gruesos, doctor Izquierdo, es este del pilar contributivo que a través de un umbral que está fijado en 2.3 salarios mínimos va a determinar que todos los que ganen menos de ese nivel salarial van a tener que cotizar en Colpensiones. Si están hoy en un fondo privado pasarán a Colpensiones, pero quienes están en Colpensiones y ganan más de ese umbral pues van a estar repartidos una parte en Colpensiones y otra parte en los fondos privados. Si yo tengo, por ejemplo, que pasar a un fondo privado, ¿cuándo tendría que escoger ese fondo privado en donde me van a mandar los aportes superiores a 2.3 salarios mínimos? Bueno, Henry, esa pregunta es muy útil y muy necesaria porque ahorita las personas, digamos, no tienen muy claro si pueden elegir o no pueden elegir, desde cuándo tendrán que afiliarse o no. Entonces, los que hoy son afiliados a Colpensiones y que en virtud de la reforma pensional por su margen de cotización que sea superior a 2.3 salarios mínimos, tendrán que ese excedente sobre los 2.3 salarios mínimos, que hoy son 2.990.000 pesos, tendrán que afiliarse a un fondo privado. ¿Quién elige el fondo? El afiliado. El afiliado elige si cotiza en cuál de los 4 fondos privados decide cotizar. Esa decisión, ¿cuándo la tiene que tomar? Después del 1 de julio del 2025. Esto es, de aquí al 1 de julio del 2025 el sistema va a seguir exactamente igual. No hay absolutamente ninguna acción que tomar porque la ley entrará en vigencia solo hasta el 1 de julio del 2025. En principio, será Colpensiones y los fondos privados quienes deberán o quienes administren en ese entonces la cuenta de cada colombiano, informarle a ese afiliado cuál es su posición o cuál va a ser su situación en la reforma pensional para que con base en eso se le informe qué proporción irá a Colpensiones y qué proporción irá al fondo privado para que en ese momento elija. Sin embargo, ahí hay 2 cosas también muy importantes. Lo primero, la pedagogía, Henry. El país y el gobierno nacional tienen que hacer una profunda pedagogía de cara al ciudadano por 2 razones. La primera, llevamos 30 años de ley 100 del 93 y los colombianos nunca terminamos de entenderla. Segundo, hoy el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, salió a medios de comunicación y su exposición ante los medios solo da cuenta que no ha terminado de entender la reforma. Entonces, si el propio presidente de Colpensiones no entiende la reforma, me temo mucho que los colombianos del común, el grueso de los 50 millones de colombianos, tendrán aún más dificultades para entender. Entonces, a lo largo de este año, el gobierno nacional pues tendrá que hacer pedagogía, al igual que Colpensiones, que los fondos privados, y en la reglamentación se tendrá que definir qué tiempo tiene la persona para elegir su fondo privado, en el caso tal que por su margen de cotización cotice por encima de los 2.3 salarios mínimos y deba cotizar un fondo privado. Un tema grueso, doctor, en la reforma es el régimen de transición. Dice que seguirán con la ley 100 de 1993 las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o los hombres que tengan 900 semanas cotizadas. Me hace mucho esta pregunta. ¿Estas 750 semanas o estas 900 las debo tener hoy o dentro de un año o en qué momento, digamos, se hace el corte de cuentas para efectos de contabilizar esas semanas? Qué buena pregunta porque allí hubo una desinformación profunda esta mañana y es Colpensiones quien indujo al error hoy a los colombianos. ¿Qué pasa? La ley es muy clara. Entrarán al régimen de transición aquellos colombianos que a la entrada en vigencia de la ley, esto es 1 de julio del 2025, tengan, si son hombres, 900 semanas cotizadas al sistema o 750 semanas si son mujeres. No importa qué régimen, pueden estar entre Colpensiones y los fondos privados o en uno solo de esos regímenes. Lo cierto es que esas semanas son las que estén previamente y efectivamente cotizadas al 1 de julio del 2025. Entonces yo le pongo un ejemplo. Un hombre que hoy tenga 852 semanas cotizadas
y siga cotizando de aquí al 1 de julio del 2025, va a quedar en el régimen de transición. Una mujer que hoy tenga 700 semanas cotizadas y sigue cotizando de aquí al 1 de julio del 2025, para esa fecha tendrá las 750 y estará en el régimen de transición. Entonces es muy importante que la gente tenga claro, diáfana y absolutamente claro. Las 900 o 750 semanas deben estar completas en historia laboral al 1 de julio del 2025, no hoy. Hoy el sistema sigue exactamente igual. Queda muy claro. Doctor, una última pregunta con respuesta muy corta. Ustedes hace unas semanas habían anunciado que ustedes eran una de las entidades que pretendían demandar por los vicios, digamos, de trámite esta reforma pensional. ¿Cuándo la presentan? Si ya está sancionada, ¿podría ser en los próximos días? Sí, señor. Nosotros en la firma hemos venido trabajando en el último mes en la demanda de constitucionalidad de la reforma pensional, no solo por temas de forma, sino de fondo. Esto es por el impacto fiscal, por la falta de concepto fiscal de parte del Ministerio de Hacienda frente al enfoque diferencial a comunidades afroindígenas y campesinas, y por supuesto por el trámite tanto en la Cámara de Representantes, que anuló por completo el cuarto y constitucional debate que se tenía que dar. Entonces vamos a presentar no solo, y esto es muy importante, no solo la demanda de constitucionalidad en las próximas semanas, que eso deberá ser de aquí a los primeros días del mes de agosto, sino que además vamos a pedir a la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente la entrada en vigencia de la ley por una razón. Y es muy sencilla. Si eventualmente la Corte declara inconstitucional la reforma pensional el próximo año, ese artículo que empieza a regir este año de la ventana de traslado, si empieza a regir y eventualmente la reforma se cae, pues se va a formar un caos operativo en el sistema muy grande. Nosotros en la firma creemos firmemente que la Corte debe tomar una decisión en derecho, sea cual sea, pero que no haya afectación previa al sistema, porque cualquier afectación previa al sistema lo que afecta es las historias laborales de los 26 millones de colombianos que cotizamos activamente al Sistema General de Pensiones. Están muy claras sus razones. Doctor Izquierdo, gracias por estar en Signo Pesos. A ti, Henry, a todo el máster y el programa de Caracol Noticias, muchas gracias. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el ministro del Interior y el Consejo Gremial sostuvieron hoy su primer encuentro para buscar acuerdos. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con otras noticias claves del día. El tema, don Víctor, esta noche relacionado con inversiones. Sí, señor, con la inversión extranjera directa. Muy buenas noches, Henry. Buenas noches para todos los televidentes. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Es la plata que ponen los extranjeros en Colombia para invertir en el largo plazo. Porque hay otro tipo de inversiones. Hay inversiones de más corto plazo que se hacen a través de los mercados de capitales, que son los famosos capitales golondrina. Entonces traen la plata un momentico y se la vuelven a llevar muy rápido. No, esta es una información de largo plazo, montando fábricas, comprando empresas, y por eso es un indicador tan importante sobre la confianza que tienen los inversionistas extranjeros hacia un país. Siguen cayendo las cifras este año de inversión extranjera directa, Henry. Estas son cifras oficiales del Banco de la República y preliminares. Este es el dato con corte al primer semestre de este año. Llegaron por este concepto 6.305 millones de dólares con una disminución del 16,20%. Miremos las cifras por dentro. Esta es la inversión extranjera en el segmento minería y petróleo. Llegaron 4.382 millones de dólares y aquí hubo una muy fuerte reducción, un poquito por encima del 30%. En el 2023 hubo un boom en la inversión extranjera de este sector asociado con buenos precios de las materias primas en el 2022 y también porque tuvieron que hacer monetizaciones muy importantes las empresas extranjeras para pagos de impuestos y honrar muchos compromisos que habían adquirido. Pero este año, y muchos expertos en el sector dicen, mire, esto ya es un reflejo de la nueva política sobre hidrocarburos y minería del gobierno nacional. Aún así siguen llevándose la mayor parte de la inversión, ¿no? Sí, es la mayor parte, es la cifra que tiene más peso dentro de la inversión extranjera directa. Y miremos este que, si usted lo quiere mirar, es un dato, o lo quiere analizar, es un dato positivo, porque los sectores distintos a la minería y al petróleo tuvieron un fuerte crecimiento, casi del 55% en la llegada de inversiones desde el extranjero. Llegaron casi 2.000 millones de dólares. Esta cifra se puede calificar como positiva, aunque yo creería que está muy marcada por dos hechos particulares. La OPA del Grupo Gilinski y los árabes por Nutresa, eso generó un influjo de divisas muy importantes al país para pagarles a los accionistas minoritarios, y la compra que hizo el Grupo Calleja sobre Almacenes Éxito, Grupo Éxito. El Grupo Calleja del Salvador pues ya es el controlante del Grupo Éxito. Todo eso queda registrado aquí. De todas formas, pues es confianza de los extranjeros sobre compañías colombianas y sobre el país. Así va entonces la inversión extranjera con corte a junio de este año. Interesante informe, don Víctor. Muchísimas gracias. A usted.
Hablemos todavía de empresarios porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo hoy su primera reunión, Víctor, con los gremios económicos más importantes del país. Allí se habló del acuerdo nacional que está buscando el gobierno con el sector privado para sacar adelante diferentes reformas sociales que quiere el gobierno. Al final, el presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, habló de los anuncios de una posible reforma tributaria. Si nosotros no hemos podido realmente tener del ministro de Hacienda todavía una exposición completa de cuál sería el contenido de la ley y efectivamente si contiene o no contiene elementos tributarios que para nosotros es muy importante poder entender como un todo. Como yo he dicho, una reforma tributaria uno no puede tomarla por pedacitos porque me gusta aquí donde se rebajan los impuestos, pero no me gusta acá donde se aumentan. Tenemos que entender realmente qué es lo cuál es el contenido de todo lo tributario que va a haber. Y en otras noticias, el DANE reveló hoy el reporte de la pobreza monetaria con corte a diciembre de 2023. Les presento aquí las cifras. La pobreza monetaria significa una persona que devengue mensualmente 435.000 pesos o menos, o un hogar de 4 personas que esté recibiendo menos de 1.741.500 pesos. La pobreza monetaria en ese sentido bajó del 36,6% que estaba en el 2022 al 33% en diciembre del año pasado. En total todavía hay 16.708.000 personas en condición de pobreza en nuestro país. Ahora miremos la pobreza extrema, que son los más pobres entre los pobres. Esa es la persona que reciba mensualmente menos de 218.000 pesos o un hogar de 4 personas que esté recibiendo menos de 875.000 pesos. Este tipo de pobreza bajó del 13,8% en 2022 al 11,4% en 2023. En total hay 5.786.000 colombianos en condición de pobreza extrema. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según la ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas, hay 4,4 millones de apátridas en el mundo, es decir, personas a las que ningún país reconoce como ciudadano de su territorio. De ellos, más de la mitad se concentran en Bangladesh, Costa de Marfil y Myanmar. Pero la ACNUR estima que realmente podría la cifra ser muy superior y podría llegar hasta los 10 millones de personas en el mundo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.